Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre soldadura por láser. Nosotros somos el grupo 8 y estamos conformados por Christopher Quiroz, Alison Navarro, José Pablo Barquero, Nadir Alfaro y Andrés Barrantes. Para empezar, ¿qué es la soldadura por rayo láser? Bueno, es un proceso de soldadura por fusión en el que se utiliza un rayo láser de alta potencia como fuente de calor. Este tipo de proceso tiene una gran ventaja y es que es muy preciso gracias a la fuente de calor que utiliza, ya que ésta puede ser concentrada sobre un área muy pequeña y además tiene una alta capacidad de penetración. Dentro de las características generales de este proceso, tenemos que generalmente es totalmente automatizado, por lo que no es necesario un operario. Sin embargo, sí existen algunas máquinas que se pueden utilizar de manera manual para hacer algún trabajo más preciso o más eh, de acuerdo a sus requerimientos. Como segunda característica es que se suelen utilizar algunos gases protectores a la hora de realizar la soldadura, como helio, argón, nitrógeno o dióxido de carbono. Esto con la finalidad de evitar la oxidación. Y por último, se pueden utilizar dos tipos de láser en el proceso de soldadura. Uno generado por pulsos que se generan en milisegundos y otro generado que se genera de manera continua. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del equipamiento que se requiere para la soldadura con láser. Primero, lógicamente, tenemos la máquina para soldar, que la podemos ver aquí arriba a la izquierda. A su vez también tenemos el láser, que este puede ser por medio de corriente, medio de ganancia, CO2 o un resonador. Lógicamente se ocupa el material que se va a soldar. Como ya mencionó el compañero, se utiliza un gas protector, que puede ser helio o argón, que estos son los más comunes. Es muy común usar un microscopio para luego de realizar la soldadura, poder verificarla que quedó en perfecto estado y que no haya ningún tipo de oxidación, que el gas haya funcionado de manera correcta. También se puede utilizar un arreglo de prensado, un brazo mecánico o una mesa cruz Y motorizada, que esto es también, como nos dijo el compañero, porque la mayoría de estos tipos de soldaduras son automatizadas. En la imagen de la derecha podemos ver una imagen más sencilla de entender de cómo funciona este método de soldadura. Tenemos el cabezal del láser, por donde sale el láser. En este cabezal también a su vez tira el gas protector para que no se produzcan oxidaciones. Y a la derecha tenemos la entrada del gas. Además es recomendado usar un tipo de aspiradora para el gas protector. Parámetros importantes. Entre los parámetros importantes están la potencia del haz de láser, que la potencia es la tasa de suministro de energía y se describe universalmente en el Sistema Internacional de Unidades con el vatio. El diámetro del haz de láser incidente es el diámetro del área circular sobre la cual está impactando el rayo láser. Este dato y la potencia definen una intensidad de potencia, que a su vez determinará la profundidad de penetración, la forma de la zona de fusión y la velocidad para la unión del proceso. La absorción, que es la capacidad de un material de obtener la energía del láser. También está la profundidad de enfoque y posición del punto focal, que la profundidad de enfoque se define como la distancia sobre la cual el haz posee la misma intensidad en el material. Y está la velocidad de desplazamiento. Y la penetración y la relación de aspecto disminuye cuando la velocidad de soldadura aumenta, como se ve en la imagen. Bueno, respecto con las clasificaciones de la soldadura láser, se pueden ver en general lo que son tres. Estas son las que están actualmente en el mercado para lo que es la industria naval o aeroespacial. Estas se basan, bueno, en general en dos tipos, que sería de estado sólido y de gas. La soldadura láser de estado sólido se basa en lo que es neodimio y, bueno, la que es de estado sólido en sí, se utiliza como digamos, el tipo de láser utiliza una sustancia sólida transparente como medio activo. El láser de estado sólido más común es dopado con un láser de itridio aluminio granate, que comúnmente es conocido como láser de ND
pues porque es de neodimio, ¿verdad? Este se utiliza ya que tiene grandes propiedades, como por ejemplo la conductividad térmica, y también es muy resistente en lo que es su resistencia mecánica, y también se puede obtener en grandes tamaños. Luego lo que está lo que es la soldadura de gas, este se caracteriza porque es más eficiente en términos de potencia. Para su funcionamiento se ocupa que utilice una mezcla de gases que sería de nitrógeno y helio, también con un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, aplicando una descarga de iluminación para excitar el medio. El dióxido de carbono es utilizado un pequeño porcentaje, pero hay que recordar que es el tipo más poderoso de láser industrial actualmente disponible. Se usa generalmente para cortes de contornos o para soldar con una penetración más profunda. En lo que es el tipo de neodimio, ¿verdad? Se puede llevar a cabo con una forma pulsada. Entonces, el tercer tipo que podemos ver en realidad puede tal vez verse como un subtipo. Pues en este caso, el rayo que sale del láser de soldadura puede ser en más de una onda continua o por impulsos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Cuando se utiliza, se establece un baño de soldadura fundida constante que es atravesado a lo largo de la trayectoria. Este pues se mantiene durante toda la soldadura, mientras que, lo que genera es que las salpicaduras son un problema. En el caso las soldaduras, mejor dicho, son un problema si se da el caso pulsado. Y en general, por el láser pulsante, la potencia de salida es posible reducir los picos de potencia muy altos, de corta duración, a potencias relativamente medias. En lo que corresponde a ventajas y desventajas, en términos generales, ¿verdad? Para los tres tipos, una de las primeras sería que se pueden realizar, ventajas, se pueden realizar soldaduras estrechas, es decir, da un buen acabado en ese sentido. Por ejemplo, también para secciones tan delgadas como de 0,025 milímetros se han soldado con éxito. Se logra una penetración profunda, entonces hace que se reduzca al mínimo la cantidad necesaria para la fusión. Al mismo tiempo, no se generan rayos X en el proceso y se pueden hacer directamente en la atmósfera. Por lo general, eso sí, con gases de protección. Las desventajas son, por ejemplo, lo que es la velocidad de enfriamiento, que son muy altas, lo que puede hacer que hayan grietas en algunos materiales. Del mismo modo, los materiales con superficies muy reflectantes, como lo que son el aluminio o el cobre, son difíciles de penetrar. Y del mismo modo, al ser pues, un láser, ¿verdad? Es necesario extremar mucho lo que son las medidas de seguridad, porque puede afectar sea la piel, que se queme, como también afectarse los ojos por la gran cantidad de brillo que genera. Y también se pueden generar accidentes por las lesiones por alto voltaje. Bueno, los principales materiales que se pueden soldar a través de este tipo de soldadura, tenemos al cobre, tenemos al níquel, tenemos al tungsteno, al aluminio, el acero inoxidable, el titanio, el tantano, tenemos al cobar, al circonio y algunos plásticos. Campos de aplicación. En general, en cualquier sector industrial que requiera soldaduras para piezas de responsabilidad, es una buena opción utilizar la soldadura por láser. Algunos ejemplos de aplicación son en series altas y medias de piezas en chapa, tubo o redondo. También para piezas de automoción, para piezas de electrodomésticos, para muebles metálicos, fregaderos en acero inoxidable, para piezas aeronáuticas en aluminio, titanio, en superaleaciones con base en níquel, en intercambiadores de haz tubular, en ferrocarril, específicamente para el chapeado exterior del vagón y para la soldadura de estructuras, también para los aerogeneradores, recipientes a presión, en la industria de alimentación también es muy utilizada la soldadura por láser, específicamente para las máquinas de procesado y embalaje de alimentos y también para las cuchillas de corte. Y por último,
Para el instrumental médico, el quirúrgico y el dental, también es muy utilizado ese tipo de soldadura.